programa especial con Eduardo Galeano, se llama Esta Noche Libros, como ya saben, y hoy no tiene que ver con este juego que hacemos 3x1, el invitado trae 3, sino aprovechar la oportunidad de hablar con un autor que, insisto, nos acompañó durante muchos años y lo sigue haciendo, porque hay que decir que este libro del que estamos hablando, que se llama Los hijos de los días, y no lo digo porque está aquí, porque no sabía que le iba a entrevistar cuando lo dije por primera vez en la radio, es tan bueno como los otros. Es tan bueno como los otros y en algunos puntos hasta más interesante. Le agrega una cosa de dato curioso que sostiene muchísimo, ¿no? Así que bueno, gracias de nuevo por estar aquí. Me voy a poner colorado, sí. No creo. Debes estar acostumbrado. ¿Cuánta gente te fue a ver a la Feria del Libro? Batiste un récord, ¿no? Sí, pero está, eso no, déjalo, está. No, yo entiendo que no, pero es mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Mucha gente, sí, yo sé. Bueno, vuelvo a la entrevista. Para no tener que apurarlo después, me llevo un regalo para mí. Sí. Hay un texto tuyo sobre la paternidad, que a mí me emociona muchísimo. Porque yo tengo para mí, además, la idea de que no todos los hombres nos damos cuenta, nos cae la ficha de ser padre en el mismo momento. A algunos hombres les cae la ficha en el parto. A otros, no sé, la primera tormenta que tiene que ir a tapar a su hijo. Sí. Y yo, como el mejor ejemplo de esta idea, siempre propongo en el programa de radio un texto tuyo donde te explica lo que sentís cuando sos papá. Y es un texto que se refiere a tu hija. Es el que me dijiste fuera del aire, sí. Es un texto que está, creo que en Días y Noches de Amor y de Guerra. Que es el único que no trajimos, sí, pero... Sí, que es un libro completamente autobiográfico, de cuento, cosas que me ocurrieron. Y entonces evoco ahí un momento en el que yo estoy esperando que vuelva de la jardinera una hija mía, que entonces era muy chiquita, Florencia, y llega llorando. Entonces yo la consuelo, la pongo en las faldas y trato de que me diga por qué es que está llorando tanto. Bueno, le costó muchísimo y al final me dijo que estaba llorando porque su mejor amiga le había dicho que no la quería. Y entonces, bueno, nada, seguí con ese trabajo consolador de padre amantísimo y mientras tanto miraba al cielo, buscaba a Dios y le decía, si estás, por favor, envíame todos los dolores que le tengas reservados. A mí, me lo mandás a mí. No sé si me escuchó el de arriba o no. O no. No sé, pero la intención era buena. Es esa, ¿no? La sensación del padre de no, que no sufran. Sí. Una amiga no la quiere, que me los mande todos a mí. Que me los mande todos a mí. Sí. Supongo que es eso a lo que te referías. Exactamente eso a lo que me refiero. Hay una sección de una revista que se llama Esquire, que a mí me gusta mucho, que se llama Lo que sé, en la cual gente, en algún caso prestigiosa, en otra famosa, cuenta lo que aprendió de la vida, después de haber vivido mucho. Si tuviéramos que volver a esa sección que yo te contaba, que se llama Lo que sé, al final, ¿cuáles son las cosas que sí sabes de las mujeres, después de tanto pensar en ellas y de...? Es un misterio, la mujer es un misterio para nosotros, los hombres es un misterio apasionante, ¿no? Que jamás lograremos penetrar. Pero a mí me interesa sobre todo el tema de las mujeres, la mujer, porque ahí hay buena parte de los mejores fulgores del arco iris terrestre, lo que te decía al principio de la capacidad de belleza, de ternura. Y estamos ciegos del arco iris terrestre, en éxtasis ante el arco iris celeste, que es el que cielo ofrece. Pero y el otro, el de la tierra, el del género humano, el de los fulgores humanos en la tierra. Estamos ciegos de eso por el machismo, entre otras cosas. Hemos suprimido a las mujeres de la historia, solo se aceptan como objetos decorativos. Y también por el racismo, el militarismo y otros sismos que nos han ido mutilando la visión de nosotros mismos. Y por eso en todos los libros, pero sobre todo en los últimos, aparecen muchísimas mujeres de historias desconocidas o poco conocidas, ¿no? O conocidas, pero hasta cierto punto no más. Como es el caso de Juana de Arco, por ejemplo, que fue y sigue siendo el símbolo de Francia y una de las santas preferidas de la Iglesia, pero lo que no se sabe, o se sabe poco, o no se dice con suficiente claridad,
es que Juana fue enviada a la hoguera por la Iglesia y por Francia, por el reino de Francia y por la Iglesia. Y además cuando la atan al palo para quemarla viva, le hacen poner un bonete enorme en la cabeza que dice herética. A ver, acá está la lista. Bueno, la lista de los insultos que la pobre Juana recibió: blasfema, herética, no sé cuántas cosas más. Y después la queman, entre la Iglesia y el Reino de Francia la queman, y las cenizas las arrojan al río Sena para que nunca más vuelva. Y después se convierte en la santa entre las santas y en el símbolo del país que la quemó. Entonces, es una de las historias que uno tiene que dar vuelta para entenderlas como son, ¿no? Yo creo que es un sano ejercicio de la imaginación, esto de dar vuelta las cosas, verlas al revés, porque el mundo está patas arriba, entonces para verlo sobre sus pies tienes que invertirlo. En el libro nuevo, en Los hijos de los días, yo hago de cuenta que la guerra de Irak ocurrió al revés. Claro. Sí, a ver, espera, si lo encuentro te lo leo, porque bueno, acá me encontré con otro que que también es un poco eso, una lección de la vida sobre el tema preferido de Hitler y de todos los racistas, que es el tema de la civilización y la barbarie. Sarmiento también, por cierto, hizo un aporte. Hizo sus aportes a la imposición de la civilización sobre la barbarie, o sea, que mueran los paraguayos, que eran los bárbaros, para que los civilizados, que eran las tropas de esclavos de Brasil, del imperio de Brasil, en Paraguay no había esclavos, pudieran exterminar impunemente ese país, en fin. Bueno, pero esta historia, octubre 14, una derrota de la civilización, tiene que ver con eso de la civilización y de la barbarie. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esa misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, se negaron a abrirle la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. Aquí también es el mundo al revés. Qué maravilla. ¿Cuál es la civilización y qué cuál lindo es la barbarie? Lees, ¿eh? Qué lindo ¿Cuál es la barbarie? A ver eso. Del programa que hiciste con textos tuyos, ¿no? Sí. Había uno también que hablaba sobre el absurdo, ¿viste? Sobre el absurdo del poder, que tenía que ver con Nicaragua. Sí. Que entraban todos en un ascensor, me acuerdo que era el remate. Ah, sí, Por si no te lo acordás, no te lo... Sí, no, porque claro, yo estuve acompañando mucho a Nicaragua en los años de la guerra, uno de los países más pobres del mundo, pequeño y pobre. Tenía 3 escaleras mecánicas, de las cuales solo una funcionaba. Exacto. Y Reagan lo vendía como la gran amenaza. Sí. Uno de los discursos de Reagan, me acuerdo, era con el mapa de Estados Unidos a sus espaldas, que se iba tiñendo de rojo, y era Nicaragua que estaba invadiendo América Central, México, y avanzaba sobre Texas. Y era un país descalzo y pobrísimo. Tenía 3 escaleras mecánicas en total. Una sola andaba. Y en todo el país. En todo el país. Y ese era el gran peligro. Que como siempre se usan como pretexto los peligros para justificar el hecho infame de que el mundo está destinando sus mejores recursos, sus recursos más valiosos al exterminio del prójimo, a la industria militar. Fíjate, por minuto, la cifra por minuto da 3 millones de dólares por minuto a gastos militares, por minuto, y por minuto mueren 15 niños salvables, o sea, mueren de hambre o de enfermedad curable, en un minuto. Imagínate si esos 3 millones de dólares, digo,
Es un mundo muy absurdo que en lugar de pelear contra la pobreza, pelea contra los pobres. Y a todo eso le tiene que dar una explicación. ¿Cuál es? Y bueno, es la civilización que avanza. Hay que luchar contra el atraso. Como en esto de octubre 12, el descubrimiento. A ver qué era. 12 de octubre. ¿Cuál era el 12 de octubre? Una fecha. El descubrimiento. Buena fecha, sí, muy importante. Desde la escuela, que vengo soportándola. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos.